Pues nada, pues muchas gracias por venir a todos. Estoy presentando mi primer poemario y no sé, quería compartirlo con vosotros y que me hagáis preguntas, si tenéis alguna pregunta o lo que sea. Me siento. ¿Podrías ponerle algún poema, por ejemplo? Vale. El que más te guste, Andrea. Bueno, pues... ¿Por qué más te costó? El que más me costó. Voy a leer el número 34, que para mí es, yo creo que es mi favorito de todos. Y es uno de los más especiales porque yo creo que resume muy bien la esencia del libro. Vale. Hablamos de su caos y de su forma de ver el mar, de la ciudad de las almas, los barcos y los libros sin pudor, de mis maneras torpes de abrazar a Prieto. Hablamos de cómo mirar sirenas sin enfadar a la bahía, de los silencios que ya ni los poetas entienden, de su forma de contar estrellas, pintarlas de azul y besarlas apagadas. Hablamos sin hablar de meses sin guerra, de besos que riman, de noches que atrapan. Y hablamos de lo impreciso para rozarnos luego con las voces imposibles. Al final son poemas que llevo escribiendo desde los 17 años, entonces se ve una especie de evolución de mi forma de pensar desde entonces, de ahora. A lo mejor hay un poema que lo escribí con 17 y hay otro que lo escribí con 22, entonces, pues, no sé. Pero el título también, el volverte a empezar, indica un poco la recurrencia a esa vuelta, a esa esencia de, aunque no es la misma protagonista o el mismo protagonista, aunque todos los poemas no hablen de lo mismo, sí que mantienen ese color un poquito, esa persona de la que hablan esos poemas con 17 años, que siempre vuelve al mismo punto, al mismo sitio y no sé, y a mí me llena lo que cuando no puedes expresarlo porque te da vergüenza o porque tampoco encuentras las palabras, ni la forma, ni nada, al final la poesía está ahí y tú dices, bueno, pues por lo menos se lo cuento al papel y ya lo mismo me entiende, pero no sé. Pues os leo otro. Vale. Al hablar en noches tristes del amor a media, de lo feliz en la nada, del te quiero inexistente. Al pensar en el vacío del abrazo que no llega a tiempo, de la cruel naturaleza que casi tiene forma de bruja, en los labios que quiero humedecer. Al sentir lloro, en silencio naufrago en mi muerte de cristal. El cristal frío me intenta besar la salida, pendiente del primer rayo de sol. No sé. Y si alguien quiere preguntar algo, no sé. Yo tengo una duda. Dime. Como yo no escribo poesía, te pregunto, tú has dicho que desde los 17 años has ido escribiendo esos poemas. A la hora de organizar lo que es el libro, quiero decir, cuando tú dices quiero publicar, has hecho una selección, has hecho diciendo, pues yo qué sé, pues con esta temática, o cómo ha ido exactamente ese proceso. Pues esto empezó porque un compañero de clases del año pasado le publicaron un libro y me estuvo contando, pues fue en esta editorial, lo he escrito así y tal. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a mandarle un manuscrito a la editorial a ver qué pasa. Entonces hablé con ellos y me dijeron, bueno, tienes que mandar por lo menos 50 poemas, no sé qué tal. Y ahí me estuve leyendo, releyendo lo que había escrito, que son desde los 17 porque coincide, pero realmente yo escribo desde los 12. Entonces, lo que pasa es que claro que con 12 no... La métrica y demás no es la misma. Entonces, pues fue un poco lo que más me motivaban a mí, que yo decía, esto tiene que estar aquí y ya está. Entonces hice un poquito la selección de decir, vale, pues yo esto quiero que lo lean por este motivo y sin más. Pero tienes un hilo conductor, quiero decir, todos van sobre la misma temática. Realmente no, la mayoría van sobre amor, a muchos tipos de amor, a lo mejor tampoco es exactamente el mismo, pero realmente no, es un poco un batiburrillo de cosas que he ido sintiendo desde los 17 y han formado un todo.
pero no tienen una temática que tú digas, es esto. Pero es lo que he dicho antes, que al final tienen la misma esencia porque son míos, claro, pero que soy yo, escrito en este poemario. Tu sentimiento transformado en poesía. Claro. Lo que ibas sintiendo. Claro. ¿Y a ti que te gusta mucho el mar? ¿Tú te has basado en eso también, en alguna poesía? Un montón porque ya nada más que viví en Cádiz, para mí Cádiz es el top. Entonces pues la mayoría, Cádiz siempre tiene al final esa esencia de decir, yo me veo en Cádiz, ¿no? Entonces todo está basado allí. Vale, no, te voy a preguntar nada más. ¿Qué cosas te han inspirado para ponerte a escribir esa serie de poemas? Es decir, situaciones de la vida y tal. Pero, ¿cuándo dices tú, ahora voy a escribir esto? Pero desde el principio. Pues puedes explicar si quieres basándote en un poema. Para decirme, por ejemplo, este poema, el que si quieres elegir un libro o lo que sea, lo escribí porque tal. Pues, Me inspiró aquel día porque tal. Yo empecé a escribir un poco por coraje, porque estaba en clase y teníamos que hacer una actividad de escribir y tal, y yo cogí uno de internet, no me compliqué la vida y ya está, la verdad. ¿Para qué? Entonces, un compañero llevó un poema escrito y claro, eso fue, wow, qué bien escribe, no sé qué. Yo dije, bueno, pues si él se puede, yo también. Y la hora siguiente tenía matemática, que no lo odiaba, entonces dije, bueno, pues se aburrió y me pongo a escribir. Y entonces empecé a un poco eso. Entonces, claro, pues ya cuando, yo creo que la adolescencia cuando va sintiendo, y yo que fui también un poquito cohibida y todo el rollo, pues yo dije, venga, pues esto lo voy a escribir. Claro, empecé escribiendo sobre el compañero de la clase de al lado que en ese momento me gustaba y no me hacía ni caso. Claro. Pero claro, ya después va un poco evolucionando y escribía mucho en clase de decir, vale, pues es que no me interesa lo que me están explicando, entonces pues venga, pues vamos a escribir. Y yo qué sé, a lo mejor me pasaba algo en el recreo y decía, venga, pues eso lo voy a contar. Y claro, ya luego va evolucionando, empiezas a conocer a gente, te aportan cosas, tal, y a lo mejor no eres capaz de decirle, oye, pues te quiero dar un abrazo o cualquier cosa. Entonces, pues nada, pues la escribo y al final es un poco eso, por lo menos me imagino la escena y ya está. Entonces tus poemas son como diarios en realidad. Sí, es un poquito salvavidas ahí. Y a día de hoy sigues pensando que porque por ejemplo ya no tienes matemáticas, ni tienes cosas que no te gusten en ese sentido. Quiero decir que no es como a lo mejor un asignatura de colegio que no te gusta y te dices ahora escribo, sino que como has seguido utilizando esa misma forma de escribir a modo de diario, por ejemplo, dime una situación de hace un tiempo en el que te hayas sentido inspirada para escribir algo. Y si puede ser, me explicas por qué. Claro, pues a lo mejor, yo qué sé, por ejemplo, me pasó el año pasado una situación un poquito rara, que estaba tan tranquila y una persona con la que yo no tenía un contacto estrecho ni nada, de repente empezó a llorar. Y claro, yo no sabía ni por qué lloraba, ni por qué no lloraba, yo no le podía decir nada de nada. Entonces fue como que a mí tampoco me importaba ni el motivo ni nada, pero yo dije, bueno, pues yo tengo que escribir sobre eso. ¿Qué hago? Tampoco puedo hacer nada y esa persona no vale lo que yo estoy escribiendo porque no procede. Pero a mí me llegó y dije, bueno, pues lo voy a escribir. Por ejemplo, o estoy agobiada por, yo qué sé. O también hay otro que a mí me gusta mucho que es de una amiga que me contaba enfadada con la vida, que una relación le había salido súper mal porque él se había portado fatal con ella, todo le salía mal. Entonces yo dije, bueno, pues yo no conozco ni al chaval, pero voy a escribir algo, ¿no? Y es un poco así lo que me va llegando. Y bueno, yo, si alguien más quiere preguntar, yo voy a preguntar todo. Te lo voy a comentar ahora. Yo te lo he preguntado todo. No, a ver, te iba a preguntar, por ejemplo, por los poemas que nos has leído,
o sea, si nos quieres explicar, por ejemplo, o el significado, o por qué los escribiste, o lo que sea. Los que has leído. Justo esos dos, sobre todo el 34, fue un poco lo que he explicado desde el principio, que a lo mejor te importa una persona y tú no puedes decirle nada porque ¿qué le vas a decir? Yo qué sé, a lo mejor yo soy muy prudente en ese sentido, a lo mejor, no sé, no doy un abrazo porque a lo mejor a esa persona le va a molestar. Entonces, pues yo decía, vale, yo esto lo tengo que contar, a mí me ha llegado y yo tengo que contar lo que ha pasado con esa persona. Entonces fue un poco así, que a lo mejor lo sentía yo sola, evidentemente, porque además tú lo sabes, pero no sé, yo tenía que contarlo y al final también se lo contaba un poco a esa persona de decir, no lo va a leer, pero bueno, yo la tengo delante y le voy a decir esto, esto y esto. Y así fue un poco. Y has entregado poemas a personas para explicarles cosas, o sea, ya no solo románticas, sino cosas que simplemente has pensado o sentido con esa persona, porque a lo mejor te sientes mejor escribiendo que hablando, ¿no? Sí. Bueno, pero aparte de, tú sabes que alguna vez sí, pero normalmente cuando se lo entrego a alguna persona no sabe que va por ella o por él. Claro. Porque si no también se lo diría, no sé, en forma de carta o en persona o por un WhatsApp o cualquier cosa. Pero Claro, de pero hecho, que te sientas, es más fácil explicarte por escrito que hablando, claro. de hecho a lo mejor he entregado a alguno que claramente, bueno, claramente lo veo yo, que va por esa persona. Y a lo mejor me han dicho, es un poco ambiguo. Y yo, bueno, ambiguo lo verás tú porque yo lo veo clarísimo, pero... Claro. Sí. La cosa también es, yo decía, por ejemplo, cuando estaba en el instituto decía, bueno, si me cogen el cuaderno y alguien lo lee, la cosa es que nadie sepa por quién va, ¿no? Claro. Porque si no, qué vergüenza. Entonces... Tenía que tener su misterio, claro. Qué bueno. Cuando empezaste a escribir los poemas, ¿lo fuiste guardando con idea de algún día publicarlo o solamente para ti? No, yo lo guardaba porque, bueno, porque me parecía a lo mejor, además soy un poquito también más soca en ese sentido, a lo mejor lo escribo y como me ha llegado el hecho de escribirlo, pues después lo releo y lo releo y lo releo, aunque no sea bueno, pero bueno. Y yo no en mi vida pensaba yo publicarlo, evidentemente quería, claro, pero yo tampoco le veía eso calidad ni nada para decir, venga, voy a publicarlo. Tampoco sabía ni cómo se hacía, o sea, pero bueno, ahí estamos. Muchas veces mejor, o sea, solo empezar a escribir y no tanto, o sea, eso es muy guay porque, por ejemplo, cuando lo has escrito, no has pensado en hacerlo con una calidad, como tú dices, como si fuera un trabajo para el colegio, ¿sabes? Es decir, lo he hecho para expresarme, lo he hecho para decir algo que a lo mejor en persona o por palabras no lo puedo decir, pues lo escribo y tal. Entonces es más sincero, más profundo que al final un trabajo de voy a fijarme en la métrica o voy a fijarme en la ortografía, lo que sea. Claro, de hecho normalmente no los veía nadie. Claro. Después ya cuando abrieron Instagram, empecé poco a poco a publicarlo, claro, la gente me decía, yo no sabía que tú escribías, y yo a lo mejor llevo 4 años escribiendo, pero, o más. Pero tampoco estaban escritos para que nadie los viera. Claro. A lo mejor pues se lo pasaba a ti o a otra amiga o lo que sea y decía, venga, ¿qué os parece? Y ya pues me dabais vuestra opinión, pero no era una cosa de decir, venga, lo va a ver la gente. ¿Has escrito mucho y los has roto o los tienes todos guardados? Algunos los he perdido directamente, la verdad. Pero que romperlos de romperlo tampoco. A lo mejor si yo veía que era muy malo, no terminaba de escribirlo. Porque decía, vale, pues ahora mismo no estoy inspirada o no encuentro las palabras, la manera de expresar esto. No es lo suficientemente intenso para mí. Entonces no lo escribía y ya está. ¿Tu carrera te ha servido para escribir? ¿O lo hubiese hecho de otra manera? Yo creo que al final, aunque yo en un principio iba a estudiar otra cosa, yo creo que yo estaba metida en lo que iba a hacer. Entonces me ha servido, bueno, es que yo no paro de estudiar literatura, entonces es que lees
Y yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la poesía, pues lee a poetas, lee su biografía, relaciona lo que escriben con lo que ellos sentían en ese momento, se supone que sentían, entonces te ayuda, claro, a ver también que no estás sola en el sentido de no eres la única loca que le pasa eso. O sea, hace, no sé, 300 años pues también sentían cositas y las iban escribiendo. Entonces, sí me ha servido a la hora de decir, alguien me entiende, aunque no lo esté leyendo, pero me siento comprendida, me siento, sirve de algo. Entonces, yo qué sé, yo también, es que yo lo veo un poco forma de vida, porque yo no me veo estudiando otra cosa que no sea esto, porque es que al final mi vida es literatura todo. Desde que me levanto hasta que me acuesto, ya sea porque estoy estudiando, pero es que termino de estudiar y me pongo a escribir. Termino de escribir y me pongo a leer algo que a mí me apetezca. Entonces, pues... ¿Cuál es tu poeta preferido? Lorca. ¿Eh? Lorca. Siempre. De hecho, ya lo tengo tatuado, o sea que... Friki se nace también. No se hace. Ángela, que no te veo. Aquí escondida. Aquí escondida. ¿Qué es lo más complicado de ponerte a escribir para ti? Pues revivir a lo mejor, si hay una situación que te está doliendo, Claro. al final estás metiendo el dedito en la llaga. Claro. Pero tampoco es otra manera de cerrar la herida. Entonces duele porque evidentemente está una vez y otra vez y otra vez, y yo que además rumio las cosas y le doy 40 millones de vueltas, pues otra vez y otra vez y otra vez, y hasta que no lo escribo a lo mejor no paro. Pero hay veces que lo estás escribiendo y luego sigue y otra vez y otra vez y otra vez, entonces eso, yo creo que eso. Ante todo, enhorabuena Gracias. por tu presentación de tu libro y todo. Y quería saber el proceso desde que hablaste con la editorial hasta ahora, tus sentimientos y todo lo que ha conllevado todos estos meses de trabajo. Es que yo ya lo veía perdido. A ver, yo lo mandé en marzo, abril del año pasado. Entonces, claro, yo sabía que a mi compañero le habían contestado a lo mejor un mes después, 3 semanas después, y yo veía que pasaban los meses y a mí no me contestaban, entonces que yo ya ni me acordaba. Realmente lo aparté, dije, bueno, pues vale. En junio dije, venga, pues nada, ya no me han llamado, no me han escrito, pues nada. Pero estaba un día estudiando en la biblioteca y me veo un mensaje de la editora de ellos y dije, bueno, pues nada. Entonces tampoco es que lo haya pensado mucho. En ese momento, claro, me agobiaba porque decía, jolín, yo lo quería publicar. Pero después la aparté porque no le veía futuro. Entonces, claro, cuando ya me lo dijeron fue como, no puede ser, ¿verdad? Y claro, desde que me lo dijeron hasta que yo ya me vi con los libros, imagínate, eso era, no sé, yo veía que pasaba un mes, otro día y otro día, ahora encima tuvieron un problema, los libros llegaron defectuosos, yo decía que no llegan a Jerez los libros, pero bueno, dentro de lo que cabe lo he vivido bien, en el sentido de que tampoco lo quería pensar mucho porque también era algo irreal. Yo cuando llegaron los libros dije, bueno, pues nada, qué bonita la portada y ya está, poco más. No me lo creía mucho, no era muy consciente, la verdad. ¿El problema es del Lorca poeta o de teatro? Poeta. Pero bueno, es que al final el teatro también Bueno, es sí, poesía. pero ¿sabes? La temática es distinta. Y Yo todo, es que a mí me gusta Lorca en sí, todo. todo. A mí me gusta como él muestra al final lo que siente y la forma que él era y cómo luchaba y tal. Entonces, es que su poesía y su teatro al final van de la mano, entonces no... El teatro es Lorca. Es que tú lees Bodas de es Sangre y poesía también. Bodas de Sangre, por ejemplo, es que es un poema. Entonces, ¿Qué quieres? ¿alguien más no pregunta? A mí, ¿Tienes la pregunta? Viendo tu vergüenza que tú tienes, que nadie la ha detectado. Nadie. ¿Qué es más complicado? ¿Escribir un poema o hablarle aquí a tantas personas? escribir poema la escribe Pues sola. ahora puede escribir otro poema de esta vivencia. ¿Cómo sabe que lo va a hacer?
Y que te lo voy a pasar después. Oh, por supuesto. Yo he visto la primera Tú eres vez. la que lo... La primera Ella me da el vez. visto bueno, ella me da el visto bueno. Yo siempre. ¿Cómo te sientes ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo ahí con tu libro delante, viéndote que ya está publicado y todo? Porque nos has explicado cómo te has sentido en el proceso, pero ahora mismo, por ejemplo, viendo Es que que- ya el libro es de verdad y todo. Yo no termino de ser consciente. O sea, también es verdad que ahora mismo estoy en un momento de agobio absoluto en mi vida, entonces como no me da tiempo, a lo mejor si hubiera estado yo que sé en verano o lo que sea, que yo hubiera estado más tranquila, lo hubiera digerido más y hubiera escrito sobre el proceso y todo el rollo. Pero ahora es como, si es que yo me levanto, me voy a la biblioteca, vuelvo a mi casa, vuelvo a la biblioteca, vuelvo a mi casa, entonces no me da tiempo a procesarlo y decir, vale. De hecho, anoche leí el libro en papel por primera vez porque dije, bueno, voy a seleccionar algunos poemas así que a mí me gusten, pero yo no lo había leído, ¿eh? Yo lo había leído en, bueno, evidentemente el manuscrito que había mandado y Claro. tal, y luego la corrección, pero yo no había leído el libro en físico porque yo decía, vale. De hecho, no había cogido ni un libro y lo había metido en mi cuarto, es que nada, Claro. o sea, seguían estando todos colocaditos para... Total. Claro. ¿Tú me estás preguntando? Sí, ajá. Que como empezaste a escribir, aunque empezaste joven, a 12 años, pero a los 17, ¿has visto tú tu evolución desde ahí hasta que, por ejemplo, hasta 2023 que estamos? ¿Has tenido que corregir algún poema? Porque tú dices, pues esto no es como yo escribo ahora, o no me siento mucho con esta forma de escritura y lo cambias, o tal cual, o sea, has cogido y has dicho, voy a respetar esta forma que yo tenía de escribir y la voy a meter, o... Hay cosas que sí que normalmente lo intento dejar como era, la verdad. Pero sí, a lo mejor, pero ya más decir, esta palabra no me pega, voy a cambiar de palabra, no cuadra, ¿no? Pero normalmente lo dejo porque a lo mejor es un momento muy concreto que yo quería expresar esto. Pero sí que había una evolución, obviamente, porque bueno, ha pasado una carrera, un máster, entonces también tu forma de escribir, hace mucho le mandaba a otra amiga, porque bueno, también escribo algunas escenas que yo me imagino y esas cosas. Entonces, sí, 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 sí. o sea, además de verdad, No lo puedo decir mejor. que le mandaba una escena y yo le decía, mira, esto, de hecho lo había escrito con 17, y me decía cómo se nota la evolución a la hora de escribir de los 17 para acá. Pero ya no solamente en la forma de escribir, sino también en la forma de contarlo, en la forma de pensarlo. Por ejemplo, era muchísimo más dramática, que ahora también, pero era muchísimo... sí, tú lo confirmas, ¿no? Sí, lo confirmo. Mucho más dramática porque, bueno, era un mundo para mí, entonces, claro, ahora lo veo con perspectiva y de hecho hay a lo mejor algún poema que es como la contestación o la evolución de otro antiguo que tú dices... Sí. Después de la publicación, ¿has seguido escribiendo de estos poemas? ¿Has escrito algo más o no? Yo voy escribiendo. ¿Tienes mente de seguir? ¿Tienes mente de seguir? Hombre, ahora mismo no publicando? tengo yo material para Vamos a vender escribir primero favorita. esto. Bueno, Pero pero ya ¿tienes hay para el mente mundo. de hacer algo más? Cuando puedas, porque no sé que ahora no puedes. Pues a mí me gustaría publicar narrativa, la verdad, porque de hecho tengo como 3, 4, 5 libros empezados que no termino, pero, y además toda la misma historia, pero a mí me gustaría publicar narrativa. Lo que pasa es que al final también es una inversión de tiempo que tampoco sé cuándo en mi vida voy a poder dedicarme a, venga, voy a tirarme 3 horas diarias escribiendo. Ahora mismo, bueno, ahora Cuando mismo tú te no, encuentres pero es más que después tranquila. tampoco. Entonces tampoco sé, la poesía es rápido. Además es algo inmediato. A lo mejor escribo un poema en 5 minutos, pero porque lleva ya tanto tiempo cocinándose que digo, venga, lo tengo que soltar, ¿no? Entonces voy escribiendo también en función de las cosas que me pasan. Ahora, por ejemplo, no me pasa nada en mi vida de que escribo. Entonces, Claro. pues... O de alguien, como tú has dicho, que a lo mejor Claro. ha escrito una narrativa de una situación de otra persona que te ha llegado. Ya, No tiene que ser a ti, a mí. no. Entonces, Lo que pasa es que la poesía Te tiene que nacer es en de el público fondo. minoritario. en verdad. No es la narrativa que la narrativa, claro, tema de novela o novela histórica, que pues, tiene un personaje que lo estudia, lo averigua,
vas a los archivos, te empapas, Hombre, yo y le creo- das. Es distinto a la poesía, que la poesía tiene un público muy minoritario. Yo creo también que si en algún momento publico algo de narrativa, al final siempre va a tener también ese toque de poesía porque yo no sé escribir de otra manera. Claro. Entonces, yo no me veo capaz a lo mejor de escribir una historia, aunque tenga que buscar información más allá y tal, al final siempre va a tener ese toque de poesía porque es que incluso haciendo haciendo el TFG me decía la tutora, Andrea, es que estás escribiendo literatura. Yo le decía, es que no se escribe de otra manera. Es que no estoy acostumbrada a escribir así, no. Yo lo tengo que sentir y cuando lo siento pues lo voy transformando y voy comparando y voy... Entonces, no sé. ¿Te cuesta menos la poesía que la narrativa? Me cuesta un poco igual. Lo que pasa que es eso, que siempre, al final aunque esté escribiendo narrativa, al final también es poesía. Sí, aunque pero- sea prosa poética. Pero no escribo narrativa de decir, vale, estoy escribiendo una historia incluso aunque tenga sus diálogos, pero ya las descripciones, por ejemplo, estoy metiendo poesía porque no sé contar las cosas de otra manera, que no sea de escribiendo poesía y tal. Ven, arriba. Se hace un silencio. Sí, Me mira. de mi partida. ¿Te das preguntas tú? Yo todo lo pregunto. ¿No quieres leer algún otro poema que...? Porque has seleccionado unos cuantos. Vale, pues este también, por ejemplo, el primero me gusta mucho, que de hecho este fue el que escribí después de ver esa situación tan extraña. La del lloro. Sí, exacto. Y lo llegaste a decir al No. chico que lloró. No. Ni lo vas a Te quedaste ver. confundida. Nada. No las muestras. Tengo la costumbre de sanar despacio. Una nube que no sabe cuándo llover. Tengo el descaro de beberme el odio que resbala por tu copa de vino. Tengo ilusiones que se bañan en una mirada clara y fresca. Tengo un recuerdo que no me pertenece. Unas lágrimas que dejan de ofender y me revuelven la risa. Tengo el aire que me invita a salir corriendo. Un poquito así. Muy bueno. ¿Te ves tú dando algún recital? ¿Te gustaría o no? Yo es que parto de que tampoco sé... Yo estaba en recital... Hablar sin el público te costaría más trabajo, ¿no? Que escribir. Hombre, claro, sí. Pero tampoco se lee poesía, entonces... yo creo que para eso hay que estar preparado de pues aprender, tienes que respirar bien, tienes que marcar muy bien las pausas, entonces eso primero lo tengo que aprender y ya después me veo en un recital, la verdad. Sí, pero hablar en público no te... No, sí, de No sé. Hombre, a ver, me tengo que acostumbrar, Bueno. también es verdad. Pero yo tengo que dar una exposición en clase y me muero. Pero bueno, Acostumbrarse. Te morirás el primer día, no más tarde. no, me cuesta, lleva su tiempo. Pero bueno, se hace, tampoco queda otro remedio. ¿Qué voy a hacer? Hay que echarle valor y hacerlo. La vida, La primera vez te saldrá peor, la segunda mejor. y claro. así. Es cuestión de ponerse. Los leo unos cuantos más. Sí, Sí. te pregunto. Tampoco quiero cansaros aquí leyendo. No, me voy a escuchar. A ver cuál cojo, porque tenía un montón seleccionado. Este es un poco lo que mi abuela decía antes de Cádiz y tal, que al final siempre está presente. La bahía se llena de sueños aburridos, esperando su espuma. Sus ojos marean, como las olas inquietas, que saben a pasión. Me invade como la arena, que viste y me cura como nadie, porque solo sus besos van cargados de sal. Y con todo me quedo, espuma, ola, arena y sal. Porque ella me da la mano y me ahoga en llamas, porque ella es mi mar. Muy bonito. Voy a mirar a Y a la caleta no le hiciste nada. A la no- caleta Sí. ella me encanta. No, es que hasta de caleta tengo. Oh, la caleta le Ha encanta. abierto un melón. A lo mejor
expresamente a La Caleta, no, porque aunque mi padre no se lo crea, La Caleta no es mi sitio favorito de Cádiz, entonces pues tampoco, pero bueno, al final Cádiz es como un todo que... La Caleta, la calle La Palma. A mí es que me gusta más La Victoria. ¿La Victoria? Sí. Sí. Os voy a leer otro que este tampoco va... este es un ejemplo, por ejemplo, de eso de amor que no es amor, amor de pareja, amor romántico, pero al final, pues eso, conoces a lo mejor una persona que te llena y dices, es que es tan fuerte, a lo mejor el apego, yo qué sé, o la admiración o cualquier cosa, o lo que te transmite, porque a lo mejor ni conoces a esa persona al 100%, pero hay que escribirlo. La luz de la ventana camina de su lado, sin necesidad de artificio. Se revuelve como yo, despacio y en el sitio, en cada pestañeo absurdo. Repaso impaciente cada línea brillante de purpurina de plata que colecciona su cabello. Sé que el tiempo no condena a las musas, no sabe tratarlas mal. En vano me repito que debo reconducir mi mirada, hacerla entrar en razón, que la constelación perfecta que luce su cuello ya he elegido. Pero vago una y otra vez en su mezcla de colores y en la magia continua que me empapa cuando habla, cuando no se recuerda especial y me muestra inseguridades, cuando la prisa deja de ser temporal. ¿Más quiere preguntar algo? Sí, yo te iba a preguntar por la portada. ¿Qué nos explicarás la portada? Pues la portada es curiosa porque yo tenía una idea completamente diferente, tú lo sabes. Sí. Cuando me habló la ilustradora, que yo no la conocía de nada, muy simpática, me dice, bueno, tú explícame un poco de qué va el libro, no sé, qué has sentido, tal. Me hizo algunas preguntas, yo le conté. Y me dijo, bueno, ¿y tienes alguna idea de portada y tal? Y le dije que sí, que yo quería que saliera, la idea era una mujer desnuda con un fondo así a lo mejor claro, pero que yo confiaba en ella, porque yo tampoco tengo ni idea de ilustraciones, entonces que hiciera lo que a ella le pareciese. Entonces me dijo, yo te voy a ir mostrando el proceso. Digo, vale. Entonces la primera vez que me habló me mostró el boceto con boli en un papel, únicamente, sin colores ni nada. Y me dijo, mira, yo he creado esto, si quieres seguimos y si no, pues hago lo que tú me digas. Y me enseñó un poco, evidentemente no tiene nada que ver, ¿no? Pero claro, me hizo el dibujo este y dije, wow. Entonces... todo es un poco simbólico porque la mujer está saliendo, que me han dicho ya de todo de interpretaciones de la portada, pero que si está muerta, vamos, me han dicho ya de todo, pero no, la mujer está saliendo un poco resurgiendo del agua, del mar, por eso el color también. Luego las hojitas que se ven aquí son de plata porque es el color de la luna, y si se mira bien porque está pequeñito, aquí tiene las fases de la luna dibujada porque es uno de los símbolos que, aunque a lo mejor no está escrito en el libro o solo hay un par de poemas que la mencionan y tal, la luna siempre ha estado presente. Entonces, pues yo quería que estuviera y que, bueno, si está hablando de Cádiz, del mar tenía que salir, algo del mar tenía que haber. Entonces, un poco eso, al final los símbolos con los que también se ha creado el libro y bueno, y la mujer también, aparte de que la mayoría de los poemas, por no decir todos, están escritos en femenino, la mujer es un poco el yo poético y también el tú poético de decir, son las dos. Al final es un reflejo de tanto de mí como autora, como de a lo mejor de esa persona a la que se escribe, que aunque no sea la misma persona, pero siempre está presente. Entonces, pues, eso. ¿Y el título, Andrea? El título, Volverte a empezar, aunque también me han dicho que está mal escrito y estas cosas, al final yo creo que, de hecho con el título tuve un poco así porque yo no sabía qué título ponerle, no lo había pensado nunca. Y le pregunté a una compañera que estudia conmigo, que es editora, y le dije, ¿qué hago? Dime un título. Y me dijo, es que para eso lo tengo que leer tal. Entonces yo le pasé a ella el libro, le dije, toma, léelo, el manuscrito, y me dice. Y ella me dijo Amor a media, pero
yo pensé en volver a empezar y le preguntaba a la gente ¿qué te gusta más esto o el otro, esto o el otro? Y todo el mundo me decía, ay, me gusta más volver a empezar. Y yo decía, es que al final es más el libro, porque es eso, es la vuelta a todo, a una y otra vez sentir lo mismo, aunque sean sentimientos diferentes, pero te nace del mismo sitio, lo que te provoca es lo mismo, esa esencia de alguien que ya no está, esa melancolía, vale, con 17 años, pero es que con 22 a lo mejor sigo sintiendo lo mismo por otra persona y puedo comparar sentimientos. Entonces, al final yo sentía que siempre volvía a empezar como esa niña a lo mejor de 17, 16 años que se revolcaba otra vez en lo mismo y incluso que cometía los mismos errores y tal. Entonces, mi vida es un continuo volver a empezar. Entonces, yo creo que no había otro ¿Y el título va bien con tu manera de...? Sí, yo creo que no podía tener otro hacer el título del libro? libro, la verdad. Qué bueno. ¿No quieres leer más poemas que has seleccionado? Os voy a leer... Vale, este por ejemplo. Este es un poco... este no habla de amor, habla de a lo mejor esa niña que Cádiz no... para mí es lo más bonito, pero también a lo mejor me sentía sola en algunos momentos, no sé, o desprotegida o tal, y bueno, y al final mirar a lo mejor pues a la caleta porque estaba al lado de mi casa y tal, y ponerte a escribir era lo único que te calma y dices tú, vale, no saber sentir y sentirlo demasiado, el impulso de unos labios que solo quieren poesía y no la encuentran ni en canciones, el foco de la herida de un adiós que se derrama sobre la cama de mentiras, el baluarte desprotegido cada tarde de tormenta, un recuerdo de puertas que se abren en silencio y a gritos de respuesta, preguntas en blanco que el mar respira sin saber por qué, sin saber qué hacer con el miedo que no existe, con el que se queda callado, el calor de los brazos que necesitas para llorar basta, el viaje que nunca harás y la vida que no es para ti. En resumen, el juego que la suerte te tiene preparado para no sonreírte nunca. Este es muy triste, pero al final también es una lucha contra el destino que tú dices, es que yo quiero esto y esto no se puede conseguir. Yo cómo cambio lo que piensa esta persona o mil cosas que no están en tu mano, ¿no? Y yo que soy bastante metódica en ese sentido, era como, es que yo lo tengo que conseguir, pero no puedo. Entonces la frustración también de decir, bueno, pues nada, pues me tengo que aguantar, es lo que hay y vamos a seguir para adelante, pero por lo menos dejarme un ratito que yo pues me regodee un poquito en el llanto y en el sufrimiento. ¿Y has hecho algún curso de escritura o algún taller o algo? O sea, ¿alguien te enseña, por así decirlo? No, la verdad es que no, que siempre he estado interesada en a lo mejor, bueno, he hecho algunos cursos de guión de cine, pero todavía eso no. Pero de escritura a lo mejor creativa siempre me ha llamado la atención, evidentemente y tal, pero a lo mejor no he encontrado el tiempo o también el precio que tienen. Sí, son muy caros. Sin saber tampoco cómo va a ser la calidad de los cursos, si van a conseguir aportarme y tal. Yo creo que ha sido al final el ponerte a escribir. Y bueno, y el leer mucho, evidentemente, y no sé, es verdad que aunque en la carrera tuviera, yo qué sé, esa falta de escribir, trabajo, pues rollo el TFG, sí que escribíamos muchas reseñas, entonces las reseñas yo las hacía muy literarias, me tenía que leer la obra, entonces yo ya le sacaba la punta a la obra. Hace un poquito por mi cuenta porque tampoco, también con eso, con lo que decía antes, la ayuda de lo que estás estudiando, que al final pues se hace un poco, por lo menos leer y observar y cómo escribe él. Entonces pues eso. Pues voy a buscar otro poema así. Este me gusta mucho porque este es un poco el resumen del libro de eso, de la necesidad de escribir. Todos tenemos algo de poetas dentro, eso que nos acompaña en las malas y casi pasa desapercibido en las buenas.
Nada sería el alma de la fiesta sin torreones que caen a medianoche. Aunque a veces nuestro pequeño escritor se quede dormido. El mío no sabe si pedirte disculpas o lanzarse a tu almohada de sueño. Dice que trabaja demasiado desde que te quiero, que a veces soy una cobarde y otras me creo invencible, alma desterrada. Me echa la culpa de no entender lo que está bien, lo que me haría pecar de prudente y lo que perdería por rendirme en tu cuello. A veces me hace entrar en razón y a veces me habla de besos justificados y de princesas escondidas. Me quiere poner a prueba y me da la espalda en canciones de dos. Pero lo que no me dice mi humilde poeta es que no toda tinta tiene solución. Si queréis hacer una pregunta más, no sé. Tú empezaste a escribir para desahogarte y todo eso, ¿no? No porque tenía que desahogarte de alguna manera. Claro. Entonces, pues, Sí. entonces salió todo eso tan bonito y ya. Y ya has escrito un libro y todo. Sí, un poco. Salió así, la como verdad. muy así, muy espontáneo. Sí, yo te dije, cuando te lo dije, te dije que era muy intenso. Sí, Y que no la ves, vamos. tú decías, sí, voy a comprobar la intensidad de... Sí, ya no te Mira, estoy notando, pues, muy bonita, sí. ¿Lo está notando? ¿Te gusta? Me alegro. Lo veas. A veces relacionado con la intensidad, por ejemplo, yo iba a preguntar que si piensas que los escritores son personas que sufren mucho. ¿Por qué? Ayer, por ejemplo, estaba en clase con mi preparador y estábamos hablando de un poema de prosa poética de Cernuda, y como es muy friki de Cernuda, me decía que... me decía que Cernuda era muy tímido, entonces claro, al ser tan tímido siempre tenía esa, no sé, esa facilidad para la elegancia, para contar las cosas de esa manera y tal. Entonces yo creo que al final lo que nos mueve para escribir es un poco también el sentimiento, porque yo he escrito cuando he estado contenta, evidentemente, o cuando he sentido, yo que sé, mucha felicidad, por ejemplo, de decir, estoy súper emocionada, lo tengo que contar, pero al final lo que te mueve Lo más... que más, yo creo que los poemas y las cosas más intensas es cuando sufres, o sea, ya no solo por amor, sino por cualquier cosa que le haya pasado, cuando sufres, yo creo que ahí escribes un bestseller, o sea, porque es que al final es como es lo más puro que puedas expresar, o lo más intenso, como habéis dicho. Porque si estás bien, vale, he tenido un buen día, estoy inspirada y escribo una cosa, pero si estás mal te salen páginas y Te páginas. sale, lo veas, lo más grande. De hecho, yo te lo dije a ti muchas veces que ojalá supiera dibujar, porque para mí no sé, el ponerte a dibujar con un lápiz, un boli o lo que sea, y ponerte a crear y no sé, a imaginar. También es difícil, porque al final... Sí, por eso no lo hago, porque no me va a salir. No, te lo digo como persona que dibuja, que también es difícil porque es igual que un poema. O sea, tú al final tu poema quieres mostrar muchas cosas, pero obviamente no te sale exactamente todo lo que tú quieres decir. Al final, cuando escribes un poema también te guardas cosas, aunque nadie lo vaya a leer, dices, uy, Eso no lo voy a poner. eso no, o no voy a sacar todo, ¿sabes? Yo creo que los escritores tienen miedo a sacar todo su ser, aunque lo escriban, ¿sabes? Porque si lo escribes es real, ¿sabes? Y al final te hace daño a ti. Bueno, sí. Al final, porque, yo qué sé, yo el poema que no quiero que nadie lo lea no lo publico. Bueno, claro. Pero tampoco a lo mejor es verdad lo que dices, que a lo mejor alguna frase dices me da un poquito de... Eso mejor no lo digo. Eso mejor no lo digo. Váyase que no lo va a leer nadie, que se va a quedar las notas de Da cookie, igual, pero vamos que... pero lo estás escribiendo, sí. Sí. Precisamente por eso te iba a preguntar lo de la luna, el significado que tiene. Porque sé que es algo profundo. La luna es un poquito todo. O sea, yo cuando me la quise tatuar, yo tenía claro la frase, que es puro teatro, y la luna tenía que acompañar la frase primero por Lorca, porque al final el símbolo de la luna es Lorca, pero luego también me gusta mucho esa simbología que tiene relacionada con la mujer, con un poquito lo prohibido. La luna es magia, o sea, todo lo que se ha escrito en la literatura con la luna, aunque muchas veces la muerte y tal, pero al final es magia. Cuando yo, por ejemplo, leo La luna en Lorca, digo, es que a mí la luna me mueve por dentro, porque te imaginas la estampa y tú dices, Dios, es que lo que está
simbolizando es muy fuerte. Yo creo que además también tiene influencia en las personas, entonces yo qué sé, todo. Al final la luna para mí es como... Por ejemplo, la luna, ¿no? En Becker, por ejemplo, es, como tú dices, algo que incluso da miedo muchas veces de lo intenso que es. Porque siempre tiene ese... Tenía que estar relacionado contigo la luna por ser intensa. No sé, hombre, el matiz de la muerte y... Sí, no, y quiero eso, decir... pero que sí es verdad que yo la leo y da respeto. Entonces, no sé, tenía que estar Bueno. así. Entonces voy a leer algún otro. Si alguien quiere ir preguntando algo más. No me vaya a tocar si no va a preguntar el libro. Hombre, todo. Ya no te compras libros. Déjanos poner buen sabor y ya está. Se lo escribí a una persona, entonces no me mire así, Cris, porque Yo no te miro. no me mire. Que es un poco, me gusta mucho porque bueno, al final estoy opositando para profe, entonces se lo escribí a uno de los motivos por los que quiero ser profe. Entonces pues, aquí va. Si el verano me deja, les hablaré de ti, de tu espera por bandera, de tus palabras de ilusión, de tu cansancio incansable. Le contaré cómo miras paz y pisas miedo, y cómo nuestro verbo te mira protegido. Nunca ha sido difícil seguirte, ni cuando escribes al revés el mundo que el resto ni siquiera mira. Hablar de ti significa pensar en tiempo dedicado, en voluntad y en valentía, en la paciencia de conversaciones prohibidas que son mi mayor regalo. A mis futuras oportunidades también les hablaré de ti, mi ejemplo, mi amiga, porque aquí seguiré sonriendo si te nombran y queriendo estar cuando te sientas perdido. Con lo que lo que me has enseñado no me lo quita nadie. ¿Alguien más quiere decir algo? En cuanto a la literatura en los institutos, ya que, según me contó Irene, ya habías hecho prácticas y tal. Con Isa. Con ella, sí. Con ella. Pues, ¿cómo crees que...? Porque yo también soy casi filóloga ya, aunque de inglés y francés, pero... Bueno, pero... Va por aunque en el instituto no sé de realmente literatura inglesa ni francesa como tal, en las asignaturas, ¿no? Pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo ves que están...? Porque hay mucho... No sé cómo explicarlo, como que a los adolescentes no les interesan mucho los libros que se proponen o Hombre. ese tipo de cosas. A ver, es verdad que el contexto en el que yo estaba también era un contexto peculiar que influía bastante y no sé, es que yo lo veo necesario, yo creo que aunque ellos no lo sepan también al final se les gusta y todo, porque al final la literatura, ellos, aunque ellos no lo sepan, les rodea siempre. Entonces, claro, ellos es que escuchan una canción de Quevedo y al final están escuchando literatura, aunque ellos no lo sepan. Entonces, yo creo que es súper necesaria y que al final muchas veces está mal enfocada. Está mal enfocada porque al final, si te pones en el libro de texto actividad 3, 4, 5, el niño te dice, venga, pues hazla tú. Porque es verdad, o sea, ¿qué función tiene eso? Ninguna. Pero yo qué sé, yo he tenido profesores que sí se me han puesto, venga, pues vamos a hacer esto, y afortunadamente está cambiando. Yo creo y quiero pensar que está cambiando. Entonces, el dejarles también que lean lo que les gusta, acompañarlos siempre en la lectura. ¿Para qué les voy a poner Lazarillo si no lo van a entender? Los voy a poner porque tienen que leer Lazarillo, pero conmigo. Le voy a explicar. Como que siempre están los mismos libros, tipo los clásicos, vamos a Es que decir, que no le gustan a los niños porque son historias Es que se aburren y si encima no lo están entendiendo porque hace mucho tiempo de eso, es que eso no está conectado con su mundo, entonces vamos a conectarlo, vamos a ponerle canciones, vamos a ponerle YouTube, TikTok, Instagram, que ellos sepan lo que están haciendo y además que les sirva para algo, porque si no les sirve para nada, muchas veces decimos, venga, sí, la sintaxis, no sé qué, no sé cuánto, vamos a poner a hacer cosas, no sé, proyectos, pero vamos, eso Isa habla mejor que yo de